Voy a hacer un tema que hice en homenaje, vamos a decir así, a un viejo peón de estancia Manduré, una estancia en el departamento de Mercedes de 30.000 hectáreas de campo más o menos, de Juan Vicente Pampín. En ese campo, cuando yo era criatura, el administrador era un tío mío, hermano de mi madre. Entonces en vacaciones, en el colegio, en la escuela, nos íbamos regularmente a Manduré. Yo tenía 8 años cuando lo conocí a don Tolentino Sánchez, que así se llamaba, y le decían don Tolé. Cuando lo conocí ya era peón de patio de la estancia, es decir, el que arregla el jardín o se lo llama para cualquier cosa, que un balde de agua, cualquier cosa que se necesite. Y este hombre había llegado a Manduré a los 25 años de edad a pedir trabajo y no se fue nunca más. Y murió a los 70 años en Manduré como peón de patio. Yo le hice este pequeño homenaje. Cuando la luna brota allá lejos sobre los campos de Manduré, por el camino de plata viene la sombra arisca de don Tolé. 70 años duró su vida, fue peón de estancias y esquilador. Cuando sus brazos ya no pudieron, fue peón de patio y así murió. Don Tolé, su nombre quedó en el aire, su sombra quedó en los montes, su sangre quedó en los campos de Manduré. Don Tolé, callado horcón de una raza, clavado en medio del campo de mi tierra bañé. Don Tolé, quebracho ya derrumbado por el hacha de los años, su savia vuelve en guitarra a florecer. Don Tolé, grito herido de nostalgia que me sube a la garganta para volver a nacer. Don Tolé, su nombre quedó en el aire, su sombra quedó en los montes, su sangre quedó en los campos de Manduré. Don Tolé, callado horcón de una raza, clavado en medio del campo de mi tierra bañé. Contando historias. Seguramente don Tolé se llamaría Tolentino. Era un nombre muy impuesto en los campos y en las viejas ciudades hasta el siglo pasado. Tolentino. Muchas personas llevaban este nombre, llevan aún. Cuando hablamos de viejas ciudades,
recordábamos estos días un long play. ¿Se acuerdan? Los long play. Ahora vuelven a aparecer llamados vinilos. Entonces uno donde entra, me ofrecen vinilos como la mejor grabación que pueda reflejar fidelidad de lo grabado. Los vinilos, los tocadiscos, los toca-toca, los componentes. ¿Recuerdan esos muebles hermosos que vestían los living, las salas? Allá por 1940 hasta los 1970 y algo. Después fueron dejando de lado y ahora vuelven a aparecer. Cuestan ubicarlos por ahí porque ya los departamentos no tienen las dimensiones de esas salas y de esos livings, pero qué fidelidad. Los vinilos. Recuerdo que allá por el año 78 me regalaron el long play, lo mejor de Alberto Cortés, ese cantautor nacido en La Pampa, Rancul, y que se fue al mundo a llevar sus canciones, Alberto Cortés, y que logró lo que todo artista pretende de su vida, el reconocimiento del público y su público. Apodado por las editoras como el cantor de las cosas simples. En ese long play, el tema que más nos atraía en su momento era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. La historia de ese perro que recuerdo, tuve entre mis manos el libro de poemas de Alberto Cortés donde contaba la historia de ese perro vagabundo en sus andanzas por un barrio de España, porque vivió mucho tiempo en España, vivió mucho tiempo en México y de sus últimos temas quizás tengamos la dicha de recordarlo. Falleció no hace mucho tiempo Alberto Cortés, cuando cantaba, cuando actuó en el Coliseo más grande de la Argentina, el Teatro Colón, y empezó a mover sus manos cantando Castillos en el aire. Quiso volar igual que las gaviotas, libre en el aire, por el aire libre, y los demás dijeron, pobre idiota. Creer que volar es posible, algo así, parafraseando. Pero cuando Alberto Cortés comenzó a mover sus manos en el Teatro Colón, cantando, y construyó castillos en el aire, el teatro todo levitó, se elevó con las manos de Alberto Cortés, volando, llegando a la conclusión de que volar no es imposible con la imaginación. Los demás quedaron en el suelo, vestidos de cordura, dijo Alberto Cortés. Y en ese long play habríamos hablado de las viejas ciudades, una canción ronda en las viejas ciudades que no entendíamos mucho en esa época porque era época de gobierno militar, donde todo era entorchado. Pero recuerdo que el estribillo decía, todos cuentan la historia por las guerras en las viejas ciudades. Si pregunto, en ellas nadie sabe describir la morada donde amasaba pan el panadero y su mujer hilaba. Si pregunto,
en ellas nadie sabe describir la morada, donde amasaba pan el panadero y su mujer hilaba. Y con el tiempo buscamos ese poema. Recién ayer hicimos la relación del nombre del autor de este poema, Armando Tejada Gómez, el autor de Ronda en las viejas ciudades. También un afamado poeta argentino, Armando Tejada Gómez, norteño. Fíjense el nombre, Armando Tejada, de tejido. ¿Y a qué alude esto? ¿Qué queremos? ¿A dónde queremos llegar con esto? Vamos a leer el poema Ronda en las viejas ciudades. Vamos a acompañarnos de el papel. Ronda en las viejas ciudades, de Armando Tejada Gómez. Siempre hay un rey sobre un caballo en las viejas ciudades. Lo custodian las fuentes y los niños y un insólito pájaro. Cuando lo veo, pienso que la muerte mira en las estatuas, armada hasta los dientes con sus ojos de bronce clausurados. Si pregunto por ellos, me responden galopes y batallas, nunca el caballo libre en las praderas, ni el señor en su casa. Todos cuentan la historia por las guerras en las viejas ciudades. Por más que pregunto, nadie sabe describir la morada donde amasaba pan el panadero y su mujer hilaba. La historia que nos cuentan es historia de una que otra batalla, pero jamás nos dicen que entre tanto el labrador sembraba y que segando el trigo de la vida los jóvenes se amaban, mirándose a los ojos como miro la paz en tu mirada. Mientras paseamos por la antigua plaza con un rey a caballo, donde juegan los niños y las fuentes son catedrales de agua. Todos cuentan la historia por las guerras en las viejas ciudades y si pregunto en ellas nadie sabe describir la morada donde amasaba pan el panadero y su mujer hilaba. Por eso cuando veo en tus pupilas, como mirando el agua, sé que la paz, amor, es ese pájaro insólito que a veces se posa en las estatuas. Armando Tejada Gómez. Y encontramos un libro nuevo que queremos compartir con ustedes porque está intrínsecamente relacionado con esto que dice las rondas en las viejas ciudades. Nadie sabe describir la morada donde amasaba pan el panadero y su mujer hilaba. El libro se titula El tejido de la civilización. El tejido de la civilización, de reciente aparición. Y cuenta, narra, explica magníficamente, con una investigación seria, muy clara y convincente, lo que sabemos y a veces no advertimos. Dos necesidades básicas tiene el ser humano desde que nace. Desde que naciera hace millones de siglos. Desde que bajara supuestamente de los árboles ese simio y comenzara la aventura de escapar en dos patas de sus seguidores, los leopardos, los leones, y que se difundiera como la cucaracha por todo.
el planeta Tierra. Las necesidades básicas son comer y vestirse. Comer para alimentar el cuerpo, darse el sustento necesario para su diario crecimiento y vestirse por aquello de que la natura o ese pajarito llamado Dios, como dice el poeta, no le dio. Porque si hay algo que no dio al ser humano, la natura o Dios, fue vestimenta. Nace sin escamas, sin pelos, algo, sin caparazón, sin plumas, o sea, nace desnudo. Tal cual escribió Colón en su diario de bitácora, cuando se encontró con los guaraníes, así, en pelotas como Dios los trajo al mundo. Y así nacemos. Entonces, ¿quién se ha encargado históricamente de, cuando hablamos de históricamente, hablemos de prehistóricamente, de dotar al ser humano de la vestimenta? Ha sido la mujer. Y este libro, en forma realmente maravillosa, cuenta la historia del tejido de la civilización. ¿Cuánto nos faltó aprender acerca de esto? Todo nuestro léxico está lleno de palabras, de frases, cuyo origen está en el arte de tejer. Entramado, urdimbre. Ya vamos a leer. Perdió el hilo. Viene de el arte de hilar. Y este libro nos cuenta desde el primer momento qué debió hacer esa mujer prehistórica para dotar de cobertura, vestimenta, abrigo a ese indefenso animal que es el ser humano. Primero encontrar en la agricultura y en el mundo animal la materia prima. El mundo animal, básicamente el primer animal que le dotó y hasta ahora dota de la materia prima básica del tejido ha sido la oveja, manipulada genéticamente ya desde tiempos prehistóricos para que diera más vellones para sacar el hilo que provea al tejido. Y en el mundo de la agricultura, del agro, encontrar las fibras, el lino, el cáñamo, el algodón, que lejos de lo que pensamos no está en un solo lugar territorial del planeta. El algodón como tal en sus diversas presentaciones vegetales está diseminado en todo el planeta y ya ha sido manipulado genéticamente para que diera fibra más consistente y más fácil de manipularse y usar para tejer desde tiempos prehistóricos. Una fibra más dúctil que el cáñamo, que el lino.
el gusano de seda. Ese animalito tan prodigioso al que los pueblos que habitaban el ahora llamado Japón, la China, Birmania, Tailandia, toda esa zona, han manipulado, reitero, desde tiempos prehistóricos para que dieran esa abundante seda que dio riqueza a la China, al Japón, a Italia, y que se pagaban por las telas de seda oro, cantidades de oro. Los funcionarios de la Roma imperial se vestían de seda traídas de la China por las cuales pagaban oro. Y ese gusano de seda ha sido, reitero, manipulado de tal manera que produjera más y más y más. Vamos a contar esta historia del tejido de la civilización, el color, lograr los colores, el púrpura por el cual los fenicios se hicieron ricos y poderosos vendiendo el púrpura a las clases nobles, adineradas de Roma, a las cuales caracterizaba en su rango y en su poderío el vestido púrpura, por el cual pagaban oro, sacado ese color de un procedimiento hecho sobre un molusco que solamente en la zona de Fenicia, o sea, en el este del Mediterráneo, en la costa de Tiro, Sidón, venía. Y allí se los enclausuraba en piletones sobre el borde de la mar y se los aplastaba en un procedimiento terrible para extraer miligramos de púrpura que daban el teñido a la tela con tal grado de belleza, de color y sobre todo durabilidad en su estampa, que permitía lucir a los funcionarios romanos y detentaban con ello su poder. Lo mismo heredaron los funcionarios del Vaticano. El púrpura es el color que enmarca a los altos cardenales de la Iglesia Católica Apostólica Romana. La cochinilla, ya cuando se traspuso el Atlántico, cuando se pasó las columnas de Hércules, cuando se dejó el cabo de Finisterra y se adentró, se descubre que ya los pueblos precolombinos tenían colores novedosos, estampados en las telas, los aztecas, los mayas, en base a la cochinilla, que ya vamos a contar cómo establecía su colonia en solamente una especie arbórea. Y de allí, tratada, daba ese color especial que a su vez se exportó a Europa y significó una revolución dentro de la incipiente revolución que fue la industrial, que lejos de haber nacido en Inglaterra, como siempre se nos enseñó, la revolución industrial textil, porque nace del mundo del tejido, primero se manifiesta en Italia,
Génova, Verona, Venecia y otras ciudades fueron quienes primero inventaron las primeras hilanderías, las fábricas, que después vemos cómo fueron robadas por los ingleses y traspusieron el Canal de la Mancha. Vamos a seguir con este maravilloso mundo del tejido en nuestras Contando Historias. Voy a hacer un tema que hice en homenaje, vamos a decir así, a un viejo peón de estancia Manduré, una estancia en el departamento de Mercedes de 30.000 hectáreas de campo más o menos, de Juan Vicente Pampín. En ese campo, cuando yo era criatura, el administrador era un tío mío, hermano de mi madre. Entonces, en vacaciones, en el colegio, en la escuela, nos íbamos regularmente a Manduré. Yo tenía 8 años cuando lo conocí a don Tolentino Sánchez, que así se llamaba, y le decían don Tolé. Cuando lo conocí ya era peón de patio de la estancia, es decir, el que arregla el jardín o se lo llama para cualquier cosa, que un balde de agua, cualquier cosa que se necesite. Y este hombre había llegado a Manduré a los 25 años de edad a pedir trabajo y no se fue nunca más. Y murió a los 70 años en Manduré como peón de patio. Yo le hice este pequeño homenaje. Cuando la luna brota allá lejos sobre los campos de Manduré, por el camino de plata viene la sombra arisca de don Tolé. 70 años duró su vida. Fue peón de estancias y esquilador. Cuando sus brazos ya no pudieron, fue peón de patio y así murió. Don Tolé, su nombre quedó en el aire, su sombra quedó en los montes, su sangre quedó en los campos de Manduré. Don Tolé, callado horcón de una raza, clavado en medio del campo de mi tierra Bañé. Don Tolé, quebracho ya derrumbado por el hacha de los años, su savia vuelve en guitarra a florecer. Don Tolé, grito herido de nostalgia que me sube a la garganta para volver a nacer. Don Tolé, su nombre quedó en el aire, su sombra quedó en los montes, su sangre quedó en los campos de Manduré. Don Tolé, callado horcón de una raza, clavado en medio del campo de mi tierra Bañé.